Bienvenidos a otra entrevista aquí en Digital. El día de hoy me encuentro con Juan Carlos Ramírez, quien va al Parlamento Andino con el número 1 por Avanza País. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, María José, a la orden. Un gusto que estés en el programa. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con las medidas tomadas e impuestas por el gobierno frente al COVID-19, específicamente con la cuarentena a la cual volvemos? No estoy de acuerdo y por varios motivos. El primero es uno estadístico, ¿no? Ya el presidente Vizcarra en su momento, de marzo del año pasado hasta julio, impuso una cuarentena mucho más estricta y el resultado fue una cantidad de fallecimientos per cápita que fue el primero a nivel mundial y una crisis económica terrible. De manera que las cuarentenas no funcionan. Otro argumento es que en los países, muchos que no han hecho cuarentena, la letalidad, la fatalidad no es alta, contra otros que sí. Y claro, uno puede decir que esto está mal porque el desastre económico ya ocurrió. Es decir, ahora nos llueve sobre mojado, el desastre económico va a continuar, no van a parar las muertes porque no es la manera. Y claro, la pregunta siguiente es, ¿y si esa no es la manera, cuál es la manera? Y la manera es la siguiente, ¿no? Que es un tema de decisión política. Primero, la ivermectina parece que funciona, y digo parece porque médicos de prestigio lo dicen, y mejor, veterinarios de prestigio, y uno dirá por qué esta opinión es importante. Prácticamente todos los virus que atacan al ser humano vienen de otro animal, ¿no? En este caso, aparentemente de un murciélago en Wuhan, pero el SIDA venía de los monos y así por el estilo. Siempre los animales, la gripe aviar, ¿no? La vaca loca, los virus vienen de los animales. O sea, si alguien sabe cómo lidiar con los virus, no son los médicos, son los veterinarios, que tienen que vacunar en el caso del Perú a 70 millones de pollos por mes, 70 millones de pollos por mes. Si alguien tiene que lidiar con esas cantidades, debe saber cómo trabajar los virus. La ivermectina se crea en el África hace 40 años justamente para ser de amplio espectro contra los virus. La ivermectina es una parte. La otra es traer vacunas. Un avión Hércules, ¿no? Puede traer 10 millones de dosis, 10 millones, un avión. De manera que uno podría enviar a la FAP a traer las vacunas de donde sea que estén. Igualmente podría traer oxígeno, podría traer plantas. Es un asunto de decisión, nada más. O sea, uno se decide, compra, va y trae las cosas que tiene que traer, sea oxígeno, sea ivermectina, sea vacuna, lo que requiera. Todo a la vez es lo que haría yo. Es decir, traigo toda la defensa de una sola vez. Ivermectina, ¿no? Vacunas, oxígeno, máquinas de respiradoras, etcétera, ¿no? Eso se debería hacer. Una posición interesante. Y pues en esta misma línea, ¿usted considera que tal vez de no disminuir los contagios, de continuar tal vez en esta segunda ola, o quién sabe en algo peor, Dios no quiera, tendrían que posponerse las elecciones? Algo que últimamente se ha venido hablando mucho, que sí se posponen, no se posponen, y hasta lo último que han dicho es que no se van a posponer y van a seguir siendo el 11 de abril. Bueno, yo creo que un recambio sería muy saludable, pero claro, mi opinión es de parte, ¿no? No es que tenga una preferencia, la verdad, pero por ejemplo, creo que los números no están siendo mostrados con toda la rigurosidad que se debe. ¿Qué quiero decir con esto? Apurímac, ¿no? La región Apurímac está en el mismo nivel extremo que Lima, pero nosotros tenemos muchas personas en Apurímac que no encuentran ese nivel de impacto. O sea, en Apurímac no hay personas en los hospitales como se ve acá en Lima. No pareciera que hubiera un impacto tan fuerte como para estar en la parte extrema. Claro. Con Chincha pasa lo mismo. O sea, tenemos gente ahí que tampoco ve que haya mucho contagiado o muchas personas presionando por las camas UCI. Y si el gobierno ha puesto tanto a Lima Provincias como a Apurímac dentro de lo que es extremo, y nosotros tenemos información de que no es así, por lo menos no de ese tamaño, ya uno comienza a sospechar si detrás de la decisión social y médica no hay una decisión política. Bueno, también tomando en cuenta que el Perú es un país que está muy centralizado, ¿no? Entonces, en la capital definitivamente tenemos un gran porcentaje de la población peruana. Entonces, habría que sentarse con la ministra Macetti a preguntarle por qué las respuestas a todas las preguntas y por qué está tomando las decisiones que está tomando. Nos encantaría tenerla en el programa, pero aprovechemos que estamos ahora con usted y tomemos en cuenta lo último que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros sobre prohibir las campañas presenciales a todos los partidos políticos. ¿De qué manera entonces van a ustedes como partido político acceder a la población?
Bueno, esa sí es una buena idea, ¿no es cierto? Que no hayan mítines masivos. Claro. La verdad, los mítines masivos son básicamente un tema teatral, es un tema histriónico, y si estuviera vivo el expresidente Alan García, pues diría que efectivamente es así. Pero ahora se tienen las redes, el grueso de las campañas se está haciendo a través de redes sociales y se están usando paneles también, ¿no es cierto? Una publicidad estática, de manera tal que sí, el hacer mítines no es necesario, no es indispensable, es riesgoso. Y prohibirlos está bien. Ahora sí, vamos a los temas de la candidatura al Parlamento Andino. Y cuando uno menciona Parlamento Andino, la mayoría de personas, uno, no saben que nosotros este 11 de abril vamos a votar por el Parlamento Andino, y dos, no saben qué es el Parlamento Andino, para qué sirve, por qué funciona y por qué Perú está incluido en él. ¿Nos podría mencionar cuáles son las funciones del Parlamento Andino? A ver, vamos a tratar de ser breves porque cuando se crean estas instituciones normalmente, ¿no es cierto?, hay una retórica muy abundante, etcétera. El Parlamento Andino nace como el reflejo legislativo de la Comunidad Andina de Naciones en ese momento, o sea, en 1969. Se integra definitivamente en 1974. Han habido socios que han salido, otros que han entrado y ahora somos 5 países, ¿no? Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Perú. Correcto. El objetivo del Parlamento Andino, para hacerlo breve, es hacer un bloque que haga fluida la marcha de las personas, los capitales, los servicios, los bienes entre los países de este grupo. Literalmente es un bloque, ¿no? Que esto funcione, ha funcionado, y la mejor prueba es que ahora podemos viajar con el DNI entre los países andinos. Claro. Y no con el pasaporte. O sea, eso es una prueba de lo que puede hacer el Parlamento Andino. Okay. Estoy totalmente de acuerdo que es una prueba bien pobre contra lo que podría hacer si es que los integrantes del Parlamento Andino realmente lo impulsaran. ¿Cuántos integrantes son por país, miembros? 5 por país, o sea, 25 en total. Ahora, ¿usted cree necesario e importante tal vez que dentro de estos 5 miembros que van a representar al Perú en el Parlamento Andino se cuente tal vez con uno de cada rama política, de cada ideología, o podría ser que sea una mejor opción tal vez tener a todos de un mismo lado político? Te responderé con una frase de Alejandro Magno que decía: los hombres decentes son mis compatriotas, los demás son extranjeros. Si es gente decente no me preocupa su partido político, ni su origen, ni su nacionalidad, ni su profesión, ni nada. Hay que ser decente primero y ya después vemos lo demás. Imaginemos por un momento, en un momento hipotético, de que la clase política decida que el Perú debe retirarse del Parlamento Andino. Tal vez porque consideran que la participación no es necesaria, no es productiva. ¿Qué pasaría si Perú decide retirarse del Parlamento Andino? Bueno, los intentos y propuestas para disolver el Parlamento Andino han habido varias en todo este tiempo. No sería Correcto. La primera vez. Pero claro, depende de quienes constituyen el Parlamento Andino. Si la institución no está viva, no es vital, ¿no es cierto? Sus integrantes no la hacen vital, no la hacen útil, la verdad que cualquier institución puede ser disuelta. Si no es útil, entonces ¿para qué sirve? Actualmente, si nos salimos del pacto, ¿tendría alguna repercusión política en el país o no? No tendría ninguna repercusión porque en realidad no es un acuerdo comercial netamente, ¿no es cierto? O sea, no habrían venganzas del tipo arancelarias o cosas de ese tipo, pero sí perderíamos una oportunidad. ¿Por qué? Porque como es algo supranacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno podría traer leyes que favorecen la exploración minera en Colombia, que son muy buenas, para instalarlas en el Perú. Podría traer la ley forestal chilena, que es del Parlamento Andino, para traerla al Perú, preguntándonos lo siguiente: si Chile exporta 6.000 millones de dólares en madera, en productos maderables, papel y productos maderables, 6.000 millones por año, y no tiene Amazonía, y el Perú, cuando exporta bastante, exporta 200 millones, y tiene Amazonía. Entonces, de verdad deberíamos tomar la ley de Chile en la parte forestal y traerla al Perú para desarrollar la parte forestal. Ese es el trabajo del Parlamento Andino. Si no se hace es porque las personas que están en el Parlamento no lo hacen. Y quizá disolverlo no sea la mejor idea si es que es una oportunidad, dependiendo de las personas que uno ponga. Lo integren. ¿Por qué decidió entonces postular al Parlamento Andino y no al Congreso? Por esa misma razón. Porque siendo el Parlamento Andino 25 personas, hay que, digamos, tratar y convencer a menos gente. Okay. Y porque como además es
pan-nacional, es decir, en realidad es un supraparlamento, ¿no? La posibilidad que tiene uno de intervenir en los países del bloque a favor del Perú. Por ejemplo, hablamos hace un rato del COVID. Quienes primero llegaron a las vacunas fueron Colombia y Chile, que son del Parlamento andino. Estando ahí, los peruanos han debido subirse, ¿no es cierto?, a ese esfuerzo y hacer un bloque más grande que permite tener vacunas más baratas, porque se compran en más cantidad y se tienen más rápido. Claro. O sea, ese es un ejemplo, digamos, concreto de lo que hubiera podido hacerse si el Parlamento andino hubiera estado activo. Entonces sí son funciones importantes. El problema es que a lo mejor no hemos elegido a las personas ideales para integrarlo. Y esto se debe hacer con mucha rigurosidad el 11 de abril. Sí, bueno. Claro que sí, no solamente en el caso del Parlamento andino, en el caso del presidente y en el caso de los congresistas correcto. En el Perú, claro que sí. Ayer estuvimos en el programa justo con Luis Alberto Adriancén, él es número 1 por Juntos por el Perú y candidato también al Parlamento andino. En la charla y la entrevista que tuvimos, él mencionó que el Parlamento andino era un adorno y que pues necesita refundarse y reestructurarse. ¿Usted considera que el Parlamento andino es un adorno? A ver, yo también considero, y lo he dicho en otras oportunidades, no he usado esa palabra, no es cierto, cosmética, pero sí he dicho que realmente no está cumpliendo funciones. Y yo entiendo que la izquierda siempre quiere refundar, siempre quiere destruir para rehacer, ¿no? Creo que no han leído a Marx bien, ¿no?, profundamente, ni tampoco a Lenin, que cuando se lanza en la Revolución de Octubre dice, vamos a instalar los soviets y a electrificar el país. O sea, Lenin era muy consciente de la importancia de partir de donde uno está y no de destruir las cosas para comenzar de nuevo todo el tiempo. Pero nuestra izquierda local, por alguna extraña razón, tiene una vocación tanática, es decir, todo lo ve destruir para comenzar de nuevo. A mí no me parece, las cosas ya están en su sitio y del lugar en el que están se pueden desarrollar y así ahorramos tiempo en lugar de estar refundando y refundando y refundando. Correcto. Ya para ir cerrando la entrevista, si usted llega al Parlamento andino, ¿qué temas de la agenda política estaría centrado para poder estudiar y proponer soluciones? Bueno, hay varios elementos. Uno de ellos es conectividad, ¿no? Tenemos fronteras vivas, claramente, en Piura, Tumbes, Amazonas, Cajamarca, y no estamos conectados. Y se puede conectar todo con intranet, ¿no es cierto? Es un tema satelital. El joven médico serumista tendría acceso, estaría conectado. Igual que el profesor, igual que Aprendo, ¿no? Y yo sí creo que una de las cosas que podríamos llevar, interconectándonos con los demás países que han avanzado mucho más en ese sentido, es la conectividad, ¿no? Ese es uno de los puntos centrales. El otro es infraestructura. Es terrible que cuando uno está en Amazonas, la frontera por la que hubo la guerra, ¿no? O sea, la frontera del Cóndor, del Cenepa, uno se da cuenta que Ecuador tiene en la parte ecuatoriana carreteras, aeropuertos en la frontera. Y en el Perú lo que tenemos es la mismísima selva, llegar a un sitio toma 3 días, 4 días a pie y si no en helicóptero. No hemos desarrollado infraestructura en nuestras fronteras y el Parlamento andino sí tiene la información para saber cómo podemos conectarnos en infraestructura usando una serie de ya instalaciones locales que han hecho los vecinos y de esa manera nos integramos más. Realmente yo he vivido en fronteras, en Piura, en Tacna, ¿no? Hice mis reemplazos críticos en Tacna, en el cuartel del Barracín, y uno se da cuenta de que somos muy parecidos a nuestros vecinos en las fronteras, y hay que usar esos recursos para conectarnos por la vía de la infraestructura, que no tenemos, y de la conectividad electrónica, que tampoco tenemos. Y este tema de infraestructura estaría ligado definitivamente al hecho de cuidar el medio ambiente. Bueno, yo tengo 2 nietas, ¿no? Una de 4 años y otra de 2 años, mujercitas. Así que soy feminista más que las Manuelas Ramos y las Calandres. Y para ellas tengo que preservar el planeta todo lo que se pueda. El cuidado ambiental es una obligación, es parte de la lógica. O sea, este es el único planeta que tenemos, es chiquito, ya lo hemos golpeado bastante y tenemos que comenzar a pensar cómo seguir viviendo. Yo creo que el slowdown del norte de Italia es una buena idea. Y la templanza debería primar. Esta locura voraz de consumir cosas sin parar solo nos puede llevar a la destrucción. O sea, el cuidado ambiental es una de las 5 partes de la nueva educación japonesa. O sea, sensibilizar a los japoneses sobre el cuidado ambiental y nosotros en eso no hemos avanzado demasiado. Lo declaramos mucho, pero no lo practicamos mucho. Claro, y así como usted tiene temas importantes que revisar si llega al Parlamento,
¿cuál sería un tema primordial, por ejemplo, que el Parlamento como tal debería revisar? Bueno, hay uno que es el referido al que hemos hablado, la contaminación. ¿Por qué? Las fronteras están en la mente del ser humano. Tanto del Ecuador hacia el Perú como del Perú hacia Colombia o hacia Chile o a Bolivia, los ríos fluyen. Y en muchos de los casos tenemos contaminación grave, que no es contaminación minera necesariamente, es contaminación urbana. No es el único caso. Cuando uno está en Asunción, en Paraguay, todos los desagües de Asunción van al río Paraguay, que va a dar a Buenos Aires. O sea, yo puedo contaminar al vecino, o el vecino me puede contaminar a mí, porque la frontera, nuevamente, es parte de la imaginación humana. La naturaleza no pone fronteras por ahí, no líneas. Entonces, un elemento central, que lo hemos conversado hace un momento, es cómo manejar la parte ambiental en uno y en otro lado de la frontera. Eso es lo más sensible y lo más urgente, porque, como digo, la parte doméstica, industrial y municipal ensucia bastante. Tenemos vertederos. Lima es un ejemplo para no irnos a las fronteras del Parlamento andino. Tenemos la Chira, que el desagüe sale al sur de Lima y la corriente es de sur a norte. Lima se baña literalmente en su desagüe. Es lamentable, y pues de llegar al Parlamento andino, la gente que votará por usted estará muy contenta de lograrse llevar a cabo todo lo que está mencionando ahora. Y desgraciadamente ya hemos llegado al final del programa porque el tiempo es corto en la televisión. Pero antes de irse me gustaría hacer la dinámica que siempre hacemos en el programa, que es un ping pong. Yo doy nombres o palabras y usted me responde solo con la primera palabra que se le venga a la mente. Está muy bien. Hernando de Soto. Presidente del Perú. Avanza País. El partido que va a llegar al gobierno. Parlamento andino. Una oportunidad que hay que aprovechar. Calentamiento global. Algo que hay que combatir. Alberto Fujimori. Salvó al Perú de la desgracia de Sendero y de la hiperinflación, y luego cometió errores que lo tienen donde ahora está. Rafael López Aliaga. Una buena alternativa. Izquierda peruana. Desubicada, está en el pasado. Cuarentena. Un error. Antivacunas. Esa parte es un poco más compleja porque estamos hablando de anticuerpos o vacunas. No son diferentes. Y finalmente, Juan Carlos Ramírez. Un patriota. Muchas gracias, señor Juan Carlos. Tiene 20 segundos para dirigirse a las personas que lo están escuchando y hablarles lo que usted desee. Bueno, yo lo que creo es que no me creen, ¿no? Yo creo que ya nadie le cree nada a nadie. Yo mismo no le creo a nadie. Lo que les voy a pedir es que voten por mí para que comiencen a creer. No voy a prometer nada porque no hace falta. Muchísimas gracias por estar conectados aquí con nosotros. Esto fue Entrevista Digital. Estuvimos con Juan Carlos Ramírez. Va al Parlamento andino con el número 1 por Avanza País. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal.